una mejor vida. Yo creo que a medida que escogemos, podemos tener una mejor vida. La mejor vida que Dios quiere que tengas ha sido pagada con milagros. Este es el lugar de milagros. Lindsay y yo te damos la bienvenida. Lindsay, estoy tan alegre de estar en Daystar Español. Estoy emocionada. Gracias a la familia Daystar y gracias por unirse. Lo apreciamos mucho. Muchos testimonios están llegando, como Tara, en San Luis, Missouri, que llamó en relación a su madre por un gran tumor en la cabeza. Llamó por oración al grupo Vida Abundante y el doctor dijo que no había mucha esperanza, incluso con radiación. Pero ahora tienen la tomografía y el gran tumor está completamente disuelto. Alabo al Señor. En el nombre por de eso. Jesús, cualquiera que esté viendo ahora, no importa dónde estés, si tienes un tumor o masa o crecimiento, tomo autoridad en el nombre de Jesús y envío la palabra de Dios para sanidad. De acuerdo a Salmo 107, versículo 20, que dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esta es Dora y llamó para decir que fue sanada y luego dijo, mi garganta, mi pecho, mis oídos, alabad al Señor. Sabes, lo que sea que estés pasando, tal vez sea la garganta, tal vez los oídos, tal vez tu pecho, tal vez tu corazón, tal vez tus pulmones. No creo que Dios escoja, voy a sanar esto y no voy a sanar eso. Creo que Dios quiere, como la Biblia dice, totalmente sano. Así que oro por ti en cada área de tu vida, para que seas sano y lleno y libre y puesto en libertad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lindsay, esto es de Noemí en California. Estaba hiperventilando, no podía respirar, mis ojos dolían, mi cabeza dolía, palpitaciones, mi brazo dolía, estaba entumecida con hormigueo. Luego oraste. Y cuando oraste, todos los síntomas se fueron. Estoy sana por el poder de Dios. Alabo a Dios. Aleluya. Ok, en nuestra familia tenemos esto que llamamos el baile feliz y no desperdiciamos el baile feliz. Primero, no es bonito. Segundo, algo así. Pero segundo, no sé, los chicos lo hacen genial, nosotros no tanto. Pero no lo desperdiciamos, lo guardamos para momentos especiales y este es un momento para el baile feliz. Prepárate. Mi yerno... Puede que lo hagas. Le dijeron sus médicos que tenía cáncer y que no iba a vivir una vida normal. Después de orar con el grupo Vida Abundante, fue totalmente sanado de cáncer y está viviendo su vida al máximo. ¡Aleluya! Eso es un Ese es el baile feliz. aleluya. Ese es nuestro baile feliz, eso es todo lo que verán. Pero la verdad es que Dios nos quiere llenos de alegría, siendo felices. Dios no nos quiere agobiados por enfermedad o dolencias. Para esto, el Hijo de Dios vino, la Biblia dice, para destruir las obras del diablo. Así que cualquier cosa que venga contra ti, no estoy hablando de personas, estoy hablando de Satanás mismo. Cualquier cosa que viene contra ti como obra del diablo para robar, como la Biblia especifica, robar, matar y destruir. Oro que eso se vaya lejos de ti y que el gozo del Señor sea tu fuerza, la sanidad de Dios tu porción y para que hagas mucho más, abundantemente cualquier cosa que pidas o pienses en el nombre de Jesús. Amén, amén. Oro que nos llames o llames al grupo de Vida Abundante o nos envíes un email o cualquier tecnología que uses y haznos saber que tu reporte de oración es una danza feliz en el nombre de Jesús. Y nos puedes llamar al 918-591-2121. Al 918-591-2121. Lindsay, tiene un mensaje en este programa. Lo tengo. ¿Qué hacer y qué no? Sobre qué hacer y qué no. Bueno, en la vida a veces hay muchos no, pero ¿qué tal algunos sí que acompañen? Oro y creo que será una bendición. No se muevan, nuestra hija Jordan viene a cantar. Righteous Savior, died for freedom's sake, gave his life in place of mine. Worthy Jesus gave it all for love, poured his blood for my shame. Worthy is the Lord.
righteous Savior died for freedom's sake, gave his life in place of mine. Worthy Jesus gave it all for love, poured his blood for my shame. Worthy is the Lord, worthy are you, Lord, and for you I will live, just to hear your name proclaimed to the ends of the earth. And for you I will live, just to hear your name proclaimed to the ends of the earth. Jesus, Jesus, name that can save us, change us, heal us. Jesus, cleanse us, free us. Name that can save us, change us, heal us. Jesus, cleanse us, free us. Name that can save us, change us, heal us. Jesus, cleanse us, free us. The name that can save us, change us, heal us. Jesus, cleanse us, free us. And for you I will live, just to hear your name proclaimed to the ends of the earth. And for you I will live, just to hear your name proclaimed to the ends of the earth. And for you I will live, just to hear your name proclaimed to the ends of the earth. And for you I will live, just to hear your name proclaimed to the ends of the earth. Jesus, Jesus. Este joven, Ravi, vive en India. Sintió que su vida era muy difícil, no podía soportarlo más. Decidió beber veneno para terminar su vida, pero Dios intervino. La madre de Ravi apareció en ese momento y convenció a su hijo para ir a una iglesia. Y Dios habló a Ravi, aceptó a Jesús como su Salvador. Su testimonio ha cambiado muchas vidas. Gracias a tu apoyo, muchas personas como Ravi han experimentado el poder salvador, sanador y liberador de nuestro Salvador Jesucristo. Únete para compartir el Evangelio y el poder sanador de Dios en el mundo. Llama ahora 918-591-2121. Tu siembra va a transformar vidas para las generaciones venideras. Y Dios promete que va a producir una cosecha en tu vida también. Llama 918-591-2121. Gracias por tu generoso apoyo. Estamos recibiendo testimonios como el de Ravi de todo el mundo como resultado del alcance de obras mayores. No solo en India, sino en Pakistán. Hace poco estuve en una conferencia en Nicaragua, en Managua, y creo que... Por video. ¿Perdón? Por video. Sí, por video, con 15,000 pastores en Pakistán. Sí, Pakistán. Tuvimos una conferencia reciente en Ucrania y en el norte de Canadá. Estamos yendo a todo el mundo con este alcance de obras mayores y ayudar a demostrar el poder de Dios, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que hizo, sigue siendo. Sabes, es increíble para mí cómo la tecnología ha hecho disponible literalmente ir a todo el mundo. Y estoy muy agradecida por ello. Es decir, cuando piensas en ello, los diferentes lugares que podemos llegar y los diferentes pastores, como los pastores de la iglesia que está ahí en India. Quiero decir, has estado en India no sé cuántas veces, muchas, pero
ministrando a miles de pastores. Ahora esos pastores lo están llevando a su nación, lo están llevando a sus villas, lo llevan a sus ciudades. Y escuchamos testimonios de lo que voy a llamar efecto dominó, el efecto dominó, y todo el punto es multiplicar el evangelio a las naciones de la tierra. ¡Wow! Y wow. Ha sido maravilloso escuchar estos testimonios. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer por sus oraciones y apoyo. Solo llama al número 918-591-2121 para involucrarse en este ministerio de sanidad e involucrarse en este alcance de obras mayores. Jesús dijo, mayores obras haréis porque voy a mi Padre. Llama al número 918-591-2121 e involúcrate. Lindsay viene en un momento para dar un mensaje especial sobre qué hacer y no hacer, pero primero Jordan viene a cantar. When the road is long and the desert wide, when the path is steep and the mountain high, if I rise or fall, if I'm weak or strong, whether great or small, this will be my song. My God will supply all my needs according to His word, according to His riches in glory. My God will supply all my needs according to His word, according to His riches in glory. Let the great divide that I cannot cross, let the burning fire that appears impossible, I will lift my eyes and command my soul, be still and know He's a God of miracles. My God will supply all my needs according to His word, according to His riches in glory. My God will supply all my needs according to His word, according to His riches in glory. Will He not open the floodgates of heaven? Will He not open wide? Will He not open the floodgates of heaven? Will He not open wide? My God will supply all my needs according to His word, according to His riches in glory. My God will supply all my needs according to His word, according to His riches in glory. Justo antes de que Lindsay traiga el mensaje, quiero ofrecerte una copia de su libro, Venciendo el Estrés. ¿Estás estresado de alguna manera en tu vida? ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas un milagro contra el estrés? Muchas personas lo necesitan. Sé que este libro, Venciendo el Estrés, será una gran bendición en tu vida. ¿Qué querías decir antes de dar el mensaje? Bueno, el mensaje de Venciendo el Estrés surgió porque estaba estresada. Es la verdad, es la verdad. A veces Dios nos da un mensaje justo donde más lo necesitamos para nosotros y luego va a otros. Es gracioso, Él dijo, te bendeciré y te haré una bendición. Dios me bendijo con algunos principios de eso y pude escribirlo. Tienes que contar la historia. Cuando estabas estresada y una de las niñas entró cuando era pequeña. Tienes Mi que hija contarlo. menor vio que se me había pasado el plazo. Ella no sabía esa parte, pero yo estaba estresada por el libro del estrés. Así que estaba estresada. Estaba escribiendo el libro del estrés y me estresaba escribir el libro del estrés. Y estaba sentada y me preguntaba sin tener
ninguna respuesta. Y de repente vino con el manuscrito y dijo, mamá, tengo una gran idea para ti. Le dije, ¿qué? Y ella dijo, lee tu propio libro. Tenía razón. Pero tantas veces podemos estresarnos y no darnos cuenta cuál es la causa. La causa real es que Satanás vino a robar, Correcto. matar y destruir. Juan 10:10. Y Jesús dijo, he venido a darles vida, y estresarse para mí no es vida y vida abundante. Y realmente creo que podemos ir a través de ciertas cosas en la Biblia, como el Señor me lo dio en este libro en particular. Son como pasos y etapas para mostrarle al diablo que no y decir sí a la bendición de Dios y todo lo que Él tiene para nosotros. Así que espero que disfrutes este libro. Para obtener tu copia, llama al número en pantalla 918-591-2121. Al 918-591-2121. Estoy listo para ti. Ok, hace mucho tiempo, porque no lo he hecho recientemente, pero hace mucho tiempo estaba mirando esta revista y estaba hojeándola y era como cosas de moda, las que se debe hacer en la moda y lo que no. Me di cuenta cuando lo miré, yo era un no. Pensé, no estoy segura de que alguna vez voy a llegar a los sí, porque algunas de las cosas que se me ocurren, gracias a Dios mis hijos me ayudan, gracias Jesús tengo 3 hijas que me ayudan, pero la verdad es, yo estaba, bueno, lo hice mal, no se supone que eso, bueno, soy un no. Y pensé reírme de ello. Ese fue el final de eso. Pero recientemente estaba mirando algo en la Biblia y vi que hay cosas que se deben hacer y no en la Biblia, que son guías. ¿Ves? La gente pone eso en las revistas como guías, especialmente para gente como yo, para mejorar qué no hacer. Y empecé a mirar eso y empecé a pensar en todas las cosas en la Biblia. Tenemos un derecho bíblico. Y puede que no lo usemos, porque simplemente no sabemos. Mi pueblo está siendo destruido, dice la Biblia, por falta de conocimiento. Y Él quiere que ganemos conocimiento, que ganemos entendimiento. Yo quiero ser un sí. No creo que nunca lo sea en esa revista, pero bueno, al menos sé qué no hacer. Y a veces saber qué no hacer es muy, muy beneficioso. Así que, número 1, y eres bienvenido a intervenir en cualquier momento. Primero, no te definas, no te detengas. No hagas un campamento en tus fracasos. No te detengas en tus fracasos. Número 2, no te estaciones en tu pecado. Escucha, la Biblia dice muy claramente que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es muy simple. Sí, tenemos fallas, sí, hemos pecado. Pero no significa que hagamos un monumento de ello. ¿Por qué le daría al diablo tanto crédito de hacer un monumento de mi fracaso o pecado? Número 3, no te estaciones en tu enfermedad. A veces, la enfermedad tiene tanto tiempo de estar que tu conversación solo es de tu enfermedad. O a veces, cuando has estado enfermo o has tenido algo como cáncer, tienes el temor de que regrese. Pero no creo que Dios diga que debemos estacionarnos ahí, hacer un monumento de la enfermedad y dolencia. La Biblia dice, para esto, el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Satanás viene a robar, matar y destruir. Y no creo ni por un minuto que necesitamos darle gloria y no necesitamos hacer un monumento de la enfermedad y dolencia. Lo que podemos hacer es decir, apártate de mí, Satanás, no prevalecerás. Por las llagas de Jesucristo soy curado y completamente sano. Y seguir y empezar a citar escrituras. Porque creo que Jesús derramó su sangre en la cruz. Él tomó 39 azotes en su espalda para nuestra sanidad. Y la palabra sanidad tiene la misma raíz de la palabra salvación. Así que tenemos tanto derecho a salvación como a la sanidad y tanto derecho a la sanidad como a la salvación. La palabra es una palabra griega, sozo, S-O-Z-O. Y tenemos derecho a ella porque Jesús pagó nuestra salvación, pagó nuestra sanidad y no tenemos que sentarnos y dejar que el diablo nos diga qué hacer. En vez, no te detengas con la enfermedad, ordénale en el nombre de Jesús a irse y no regresar. Número 4. Ahora esta me emociona porque voy a usar la palabra temporada. Sabes, tú recibes esas tarjetas en el correo sobre qué cumpleaños viene o okidoki. No me definen. Nunca. Cuando somos jóvenes queremos ser mayores. Cuando estamos maduros queremos ser más jóvenes. Permiso. Número 4, no te detengas en tu edad.
Moisés en la Biblia, que 80 años cuando comenzó su ministerio, Richard conoció un golfista, un fabricante, y el fabricante tenía 80 años cuando empezó a cambiar los palos de golf y fabricarlos. Cambió su negocio por completo a los 80. Creo que maduro significa que tienes el sabor correcto en tu vida y no te También- definas por tu edad. También Lindsay conocía a Lee Trevino. Sí, Y Lee Trevino, de hecho, jugué golf con Lee Trevino. Lee Trevino dijo que su esposa le dijo, Lee, tus palos de golf no saben cuántos años tienes. ¿ves? Es exactamente correcto. Tomó esa declaración de su esposa y ganó el campeonato PGA ese año, en sus Sí. 40 y tantos. Y en ese mundo no se suele ganar a los 40. Pero su esposa le dijo, tus palos no saben qué edad tienes. Y ¿sabes qué? Restricciones solo existen si Dios elige no. Sí, eso es Dios eligiendo, pero no dejes que el diablo diga sí o no, cuando Dios ha dicho sí o no. Deja que Dios te defina. Número 5, no seas el tipo de persona que se detiene y hace monumento de sus fracasos. No te detengas en tus fracasos. Todos fracasamos. Si estás respirando de alguna manera en algún lugar, probablemente ha habido algún tipo de fracaso en tu vida, pero eso no significa que tengas que detenerte ahí. No significa que tengas que renunciar, no significa que tengas que decir, bueno, esto pasó en mi vida, no puedo seguir. Bueno, Dios mío, eso probablemente nos detendría a todos a la edad de ¿qué? Mira 2. cuántas veces Thomas Edison fracasó en hacer una bombilla hasta que lo logró. Sabes, creo que hizo una declaración, no me cites porque no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero dijo, yo no fallé tantas veces. Yo encontré que muchas veces hacerlo bien, empezar de nuevo, no te detengas en tus fracasos. Y una de las cosas que estaba leyendo, compartía con Brian sobre eso el otro día, y hablábamos de Abraham Lincoln y algunas de las increíbles cosas que Abraham Lincoln hizo como presidente, pero antes de ser presidente, es decir, él corrió no sé cuántas Y perdió. veces, las perdió todas. Es decir, él no tenía como, ok, ganas, pierdes. No. Fracaso total. Boom. se convirtió en en presidente. Así que no te detengas en tus fracasos. Número 6, no te detengas en tus éxitos. Bueno, solíamos hacer eso. Bueno, éramos tan buenos que no quiero hacer nada más. Bueno, si sigo adelante, lo olvidaré. No, Dios no te está diciendo que olvides tus buenos recuerdos, pero te dice, si pude hacerlo, puedo hacerlo de nuevo. No te detengas en tus fracasos, no te detengas en tus éxitos. Detente en lo que sea que Dios te llame a hacer sin excusas. Lo he dicho antes. Leí un libro a mis hijos cuando eran niños y una de las páginas decía, muy blando, muy abultado, muy frondoso, muy todo. No eran más que excusas. No creo que Dios busque nuestras excusas, aunque tenemos muchas. Creo que busca nuestra obediencia. Número 7, no te detengas en tu dar. Oh, bueno, le di a alguien y no fueron amables conmigo. O, bueno, di hace 15 años. O, yo no. La Biblia dice esto. El que siembra escasamente cosechará escasamente. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso y solo eso cosechará. Y eso incluye cosas como bondad y la discordia. Sea lo que sea que estés sembrando, examina tu siembra y mírala bien. Reajusta si es necesario y asegúrate de dar lo mejor que tienes, aunque sea tu vecino, tus hijos, lo que sea. Dios ama al dador alegre y creo en darle a Dios lo mejor y creo en ser alegre por ello. No importa lo que sea y puedes hacer de tu vida una semilla que siembras. Ahora, aquí hay un par de sí. Esos serán los no. Ahora aquí hay 4 sí. Número 1. Sé fuerte. Sé fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 2. No tengas miedo. Dios no te ha dado un espíritu de temor, pero poder, amor y dominio propio. Número 3. Ten confianza. Puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. Y número 4. Sé optimista. Como una declaración de tu fe, espera un milagro. En el nombre de Jesús. ¿Puedo darte el 5? Sí puedes. Mira al futuro. Sí. Deja el pasado en el pasado. Sigue adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y tomo este mensaje que Lindsay acaba de traer y lo sello con una oración por ti. Yo reprendo toda enfermedad, toda dolencia, todo temor y toda duda. En la autoridad del nombre de Jesús, envío la palabra de Dios a ti ahora para sanidad en cada área de tu vida, de tu cabeza a tus pies. Toda enfermedad, toda dolencia, sal en el nombre de Jesús.
y pongo mi fe contigo y no salgo de esta oración de acuerdo, me extiendo a tu futuro. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Amén Dios. y amén. Y si no lo has hecho, llama al número en pantalla y ordena el nuevo libro de Lindsay, Venciendo el Estrés. 918-591-2121. Es 918-591-2121. Incluya su petición. Déjanos saber lo que está pasando. Cuando siembras en este ministerio, ese es el número a llamar. 918-591-2121. Filipenses 4:13 al 19 comienza diciendo, todo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Eso es un aleluya. Y termina diciendo, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Eso es otro aleluya. Pero en el medio habla de asociarse, unirse, asociarse. Y creo que cuando te conviertes en socio, Pablo dice, has dado una vez más a mi necesidad. Y toda esa pequeña parte habla de asociarse. Creo que cuando te asocias con algo malo, no te sorprendas si algo raro sucede. No estoy diciendo eso o profetizando, solo digo con qué te asocias. Pero también creo que cuando te asocias con el reino de Dios, cosas que traerán recompensa eterna. No he estado en India, él ha ido muchas veces. Habla de Nicaragua, he estado ahí. Pero no voy a ir a todos los lugares, pero ciertamente puedo asociarme en llevar este ministerio y el evangelio a las naciones. Y gracias, gracias, gracias por ser socio de este ministerio. 918-591-2121. Es 918-591-2121. Dios te bendiga hoy, Dios te sane hoy en cada área de tu vida. Nos veremos la próxima vez aquí, desde el lugar de milagros.